Entonces justamente vieron la vez pasada que estuvimos de viaje, creo, y estábamos hablando sobre ahora inició la persecución de la iglesia. Pero algo que hasta creo que le dije a mis padres, he notado hasta el día de hoy. Sí, en el siglo XXI, la mejor calidad de la iglesia viene justamente cuando está bajo presión política, cuando está bajo persecución. Porque así creo que Pablo lo describe en 1 Corintios 3, que somos probados como oro en el fuego. Todo lo impuro, todo lo que no realmente pertenece, se quema, se va. Porque no puede aguantar la presión, no puede aguantar la resistencia o, en este caso, la persecución. Estamos leyendo directamente de Hechos capítulo 8, justo después del martirio de Esteban. Dice que en aquel día, Saulo de Tarso estaba ahí cuando le estaba matando. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. O sea, el punto de esta persecución era de que, se supone, según Saulo de Tarso, era para aplastar la iglesia, bajo sus ojos, porque él creía de que estaba haciendo el trabajo para Dios, el Dios de Israel. Estaba tratando de apagar una herejía, otra secta, otro falso mesías, porque había un montón en esa época, en el primer siglo después de Cristo. Entonces, pero fue contraproductivo, porque en vez de aplastar y destruir la iglesia, simplemente estaba forzando a la iglesia de obedecer la palabra de Jesús, cuando él dijo: yo quiero que ustedes vayan por todo el mundo, empezando en Judea, por la parte que es Jerusalén, pero también a Samaria, a la gente que no les cae tan bien, y después obviamente a todas partes del mundo. En esa época el Imperio Romano, por ejemplo. Entonces, en un sentido indirecto y probablemente no intencional, Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, estaba ayudando el crecimiento de la iglesia. Dice acá: algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa a casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Pero acuérdate, acá dice que casi todos en la iglesia que se habían convertido en la época de, por ejemplo, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, o en el capítulo 3, cuando fueron arrestados de nuevo a Pedro y Juan por sanar a ese paralítico. Ahora solo los apóstoles se quedaron y dijeron: ¿sabes qué? Hay gente acá en la ciudad que todavía lo necesita. Pero solo ellos quedaron. Había un montón de creyentes firmes, y como estaban llenos del Espíritu Santo, que Dios iba a usar para también traer el evangelio a diferentes partes del mundo, pero empezando poco a poco, empezando con, nuestros vecinos. Los vecinos de los judíos eran los samaritanos. Y como muchos se acuerdan cuando estamos hablando sobre la historia de Jesús, eran los archirrivales de los judíos. Ellos odiaban a los judíos odiaban a ellos, y Jesús vino justamente para tratar de romper esa rivalidad. Es decir, ustedes tienen que amar incluso sus enemigos, y eso incluye a los samaritanos. Entonces acá, empezando en el versículo 4, acá dice que así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y Felipe, acuérdense de Felipe, casi todo este capítulo va a ser sobre él. Descendiendo a la ciudad de Samaria, un judío yendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Bien hecho, Felipe, mostrando el amor del Señor, aún incluso por tus enemigos. Versículo 6. Y las multitudes unánimes, mira cómo estaba obrando el Espíritu de Dios, le prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Eso va a ser importante, porque de muchos que tenían espíritus inmundos o demonios, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos o cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. 9. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón, no Simón Pedro, estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria. Entonces ya en la ciudad de Samaria ya había un hombre con esta influencia espiritual. Acá lo llaman Simón el mago, Simón el hechicero, el brujo, como lo quieran llamar. Pero ya tenía esa influencia espiritual, este dominio, esta autoridad sobre la ciudad. Y él pretendía ser un gran personaje.
Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Ay, qué arrogante, ¿no? Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas o con sus hechiceros. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Oye, pero ¿cómo? Si este hombre tenía esta gran influencia sobre esta ciudad de Samaria por tanto tiempo, ¿cómo es que este jovencito, un judío, encima de todo eso, es un enemigo, se supone? ¿Cómo puede él viniendo con este mensaje nomás, que Jesucristo es el Mesías, murió en la cruz, resucitó, puede tener vida eterna a través de él? ¿Cómo lo creen así tan fácilmente? No describe en tanto detalle, solo nos indica al inicio de que la gente empezaron a creer no solamente por la predicación del Evangelio, pero también por las señales. Así dice la Biblia, que si no creen por la palabra, hay muchos que el Espíritu Santo convence los corazones a través de la palabra, a través de las escrituras, a través de simplemente predicando el Evangelio. Pero hay gente que son tercas. Así es el corazón humano, que siempre quiere esa evidencia, algo más. Yo quiero ver algo físico, algo tangible. Y Dios, a través del Espíritu Santo, a veces permite eso y permite milagros. Entonces, por eso es que dice que Él también no solamente sanaba gente, porque también los magos, los hechiceros de esa época también tenían el poder para sanar a la gente, dar una sanidad falsa. Eso es algo que tengo que enfocar para ustedes. Esto viene desde la época del Éxodo, en la historia de Moisés. El enemigo, los poderes de las tinieblas, sí tienen poder. Sí pueden hacer milagros. Como dice la palabra, aún para hacer desaparecer a la iglesia, aún para decepcionar, para engañar incluso a los elegidos de Dios. Eso es el propósito. Entonces vas a ver muchas veces gente que dice: yo fui sanado por este mago, este psyche, como que tenemos un montón acá en la ciudad de Toronto, que experimenté paz por la primera vez. Pero es una paz falsa, es una sanidad falsa, porque viene a un costo espiritual. Entonces lo que hace el enemigo es tratar de copiar, hacer como un counterfeit de lo que es de Dios. Si Dios sana, yo también lo voy a hacer. Pero pueden copiar todo lo que quieran. Pero hay algo que no pueden copiar. Hay algo que no pueden hacer aunque quieran. El enemigo no puede echar demonios. No los puede reprender. Porque no tiene la autoridad del nombre de Jesús. Incluso en Marcos capítulo 3, cuando Jesús estaba echando fuera demonios, sus enemigos, los fariseos, lo trataban de reprender y a toda la gente diciendo: este hombre solamente tiene este poder, solamente puede echar demonios porque él mismo es el príncipe de demonios. Él tiene Belcebú dentro de él. Y Jesús les tiene que mirar y decir: oye, ¿estás pensando realmente en lo que estás diciendo? Él dice: cualquier reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Dice lo mismo, ¿no? Cualquier casa dividido entre sí se cae. Y sabemos muy bien, desafortunadamente, que hasta ahora el reino de las tinieblas tiene poder. Satanás tiene su reino. Por eso justamente Efesios 6 dice que estamos siempre en una batalla, en una guerra espiritual. Por eso nos ponemos la armadura de Dios. Pero por mientras tiene su reino, entonces por eso Jesús dice: Satanás tiene su reino. Si él estuviera luchando contra sí mismo, no lo tendría. Entonces, ¿cómo puede ser que Satanás está echando fuera a Satanás? Entonces, por eso ves que Simón quizás podía sanar a la gente, quizás podía hacer trucos o sus hechizos, no sé qué. Pero la gente se dieron cuenta que había algo que no podía hacer, que este judío, este jovencito viniendo desde Jerusalén, con el nombre de este Jesús de Nazaret, sí tenía el poder por el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Sí tenía el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Y por eso dice que la gente, hombres y mujeres, creían y fueron bautizados. Y dice acá, 13, y aún Simón básicamente dijo: ¿sabes qué? Sí, ganaste. Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba
atónito a ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces ves acá que puede ser que realmente se convirtió, quizás se bautizó y todo, pero sus intenciones, su corazón no estaba en el lugar correcto. O sea, esto es algo que también predicamos bastante cuando hablamos sobre, por ejemplo, en contra de las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Si alguien quiere venir a Cristo, se supone, o alguien quiere hacerse cristiano, venir a la iglesia, porque se supone que cuando lo hacen van a tener un beneficio financiero, o sea, si tú vienes a Cristo, ya todos tus problemas se van a ir, vas a tener la casa que quieras, el auto que quieras, todo el dinero que quieras, las vacaciones, todo lo que quieras. Si una persona supuestamente viene a Cristo tan fácilmente solamente por el dinero, por este monto que Dios se supone que le va a dar como un premio por venir al reino de Dios, entonces, ¿qué le impide a esa persona abandonar a Dios, abandonar a Cristo y la iglesia cuando alguien más viene y le ofrece algo mejor, algo más en el sentido financiero? Son como en inglés tenemos este término que se llama gold digger. Eso es cuando, estoy segurísimo que ustedes han visto esos videos en YouTube donde hacen una broma pesada, donde ves al tipo pobre y le trata de coquetear a una chica. Eres muy linda, yo quiero sacarte a una cita. Y le dice, yo no voy a salir con un pobre como tú. Y dice, bueno, y se va, se supone que se va triste. Y regresa unos minutos después con un Lamborghini. Con lente de sol, con cadenas de oro, todo ahí todo rico. Ahí tiene su platita en la mano. Y la chica, ¿es eso tu auto? Ay, qué bonito. ¿Sabes qué? Hace unos minutos dijo, es que tengo flaco, tengo novio, tengo enamorado, no puedo. Ahora, como magia, ese enamorado desaparece y dice, ahora sí quiero estar contigo. Y el chico le dice, no, yo no quiero gold diggers, yo no quiero una persona que esté conmigo solamente por mi plata, solamente porque puede obtener algo material de mí. Y en el sentido espiritual tenemos un montón de gente en el mundo, incluso en muchas iglesias, tristemente, que son gold diggers espirituales. Y yo creo que Simón el mago también fue uno de ellos, que él empezó a seguir, se supone, seguir a Jesús, se bautizó y todo, empezó a seguir a Felipe, porque él pensaba, este es un poder mayor que todos estos espíritus con los cuales yo había estado trabajando todos estos años, con mi magia. Quizás si me voy con Felipe y también aprendo todos esos poderes, también puedo seguir ganando plata, pero ahora, en vez de a través de estos espíritus malignos, ahora a través del Espíritu Santo. Esa es su mentalidad. Y Dios le tiene que confrontar con eso. Versículo 14 dice, cuando los apóstoles, entonces, por ejemplo, Pedro y Juan, que estaban en Jerusalén, todavía bajo persecución, acuérdense, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, finalmente, toda esa rivalidad entre judíos y samaritanos por el poder del Evangelio de Jesucristo, se rompió. Y ya no tenían ese miedo. Cuando estaban con Jesús, es mejor pasamos por acá para que podamos evitar las ciudades de Samaria. Y Jesús dice, no, vamos, tenemos que amarlos. También somos seres humanos como tú. También tienes que amarlos. Si realmente me vas a seguir, vas a tener que amar incluso a tus enemigos. Y entonces ahora ya por el Espíritu Santo se le quitó esa rabia, ese resentimiento que tenían. Y pueden ir y pueden poner sus manos sobre esta gente de Samaria y ellos también pueden recibir el Espíritu Santo, así como ellos habían experimentado en el día de Pentecostés. Dice, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, ¿viste? Y les dijo, denme también a mí esa autoridad. Otra traducción dice, dame ese poder. De manera que todo aquel sobre cuando yo también quiero poner mis manos sobre ellos para que también reciban este Espíritu Santo. 20. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. ¿Escucharon eso?
Por tanto, arrepiéntate de esta maldad y ruega al Señor, si es que es posible, que te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¡Pum! Una convicción directamente del Espíritu Santo. Quizás, mira, Pedro sí fue un hombre que hablaba bien fuerte, quizás dijo unas groserías por aquí y por allá, pero no estaba incorrecto. Dijo toda la verdad. Y Simón, obviamente, confrontado con esto, responde: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que has dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando de la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas partes de los samaritanos. Esa es la parte 1, ahora la parte 2. Esta parte es un poco más liviano porque ya experimentó el Espíritu Santo, es la gente de Samaria. Ya gradualmente ves que el Señor está agarrando sus ovejas, iniciando toda la salvación con los judíos, de ahí viene la salvación, dijo Jesús, pero ahora también los samaritanos la han recibido, y ahora más gente aún. Ahora, fuera del país, lo que conocemos el día de hoy como Israel, esa área de Palestina, ahora el Evangelio va a llegarse hasta África. ¿Y cómo sucede eso? Vamos a ver. Versículo 26 dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe, básicamente, ok, eso fue ronda 1, ahora ronda 2, tienes otra tarea, Felipe. Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende desde Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Entonces él se levantó y se fue diciendo: sí, señor. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de Etiopía, y cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. O sea que este era un hombre africano de Etiopía, pero este ya era un reino judío. ¿De dónde vinieron estos judíos de Etiopía? Eso viene desde la época del rey Salomón. En el Antiguo Testamento había una ocasión donde la sabiduría de Salomón fue tan famoso por todo el mundo que incluso llegó esa noticia a la reina de Sabá. Sabá es lo que es el día de hoy con esa parte de Etiopía. Entonces ella vino para visitar al rey Salomón y trajo un montón de gente con ella también. Y cuando ella regresó a Etiopía, hasta dice la palabra que Salomón envió unos sacerdotes judíos ahí para enseñarles el Torá, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces había una comunidad judía en Etiopía y tenían acceso a la palabra de Dios. Tenían también estos rollos con las escrituras, así como tenían los judíos. Entonces este hombre era un creyente en el Dios de Israel, era un judío, y él había venido a Jerusalén con una tarea, también seguro de la reina de Candace, pero también para adorar al Señor. Y estaba regresando a su país, sentado en su carruaje, y estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó, escuchó que este hombre que estaba leyendo del profeta Isaías, y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió: ¿cómo podré? Al menos que alguien me lo guíe. E invitó a Felipe, aquí al costado mío, a que subiera y se sentara con él. A ver, entonces le dice: oye, a ver, dime, ¿qué parte de las escrituras estabas leyendo? Acuérdense de que en esta época no existían los capítulos y versículos. Por ejemplo, es muy famoso escuchar Juan 3:16. Pero si tú decías algo así en esa época, todos se miraban como que, ¿qué? Eso fue inventado mucho después, creo que en el tercer siglo después de Cristo, algo así. Pero en esa época, la manera como tú reconocías lo que alguien estaba leyendo era por la misma escritura, especialmente la primera parte, especialmente con los salmos. Entonces, por ejemplo, allá en las sinagogas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya todo el mundo sabe. Ese es el Salmo de David sobre que el Señor es su pastor, que nada le faltará. Entonces ya todo el mundo sabía. El día de hoy lo conocemos como, eso es el Salmo 23. Entonces ahora vamos a ver qué exactamente estaba leyendo este hombre, este eunuco. Y vamos a ver si podemos reconocer qué parte exactamente de Isaías estaba leyendo. Él estaba leyendo: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia.
¿quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. No sé si ustedes reconocen ese pasaje, pero el eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe, comenzando con ese pasaje de las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Empezó con lo que el día de hoy conocemos como Isaías 53, que habla sobre el sufrimiento del siervo de Dios, el Mesías. Y en el mismo libro de Isaías, porque estoy segurísimo que este hombre no tenía todo este rollo con cada libro de los 39 libros del Antiguo Testamento, pero solamente con el libro de Isaías podía contarle a este hombre el Evangelio. Iniciando, vamos a lo que el día de hoy conocemos como el capítulo 7. Mira, fue profetizado por Isaías que una virgen tendrá un hijo. Esto es el señal de Dios. Y él será Emmanuel. Él sería Dios con nosotros. A nosotros ha nacido un hijo. A nosotros nos ha dado este hijo viniendo directamente de Dios. El gobierno estará sobre sus hombros. Y él será llamado admirable, consolador, Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, leyendo, el Espíritu del Señor está sobre él, porque él ha venido para traer libertad a los cautivos, para predicar las buenas nuevas a los pobres. Entonces con todos esos pasajes le predica, ¿sabes qué? Yo conocí al hombre, de lo cual Isaías estaba escribiendo. Sí, le cuenta la historia como él vivió con Jesús por más de 3 años, vio sus milagros, vio sus sanidades, vio cómo él resucitaba muertos, vio cómo él liberaba a los cautivos que estaban oprimidos por demonios. Yo lo vi morir en esa cruz y después, 3 días después, yo toqué sus manos. Yo sé que él está vivo. Yo lo vi ascender al Padre y él nos envió su Espíritu Santo. Esas son las buenas nuevas. Él vino, él es tu Mesías, tú eres un judío, tú crees en el Dios de Israel. Él es mi Mesías y también el tuyo, desde África. Entonces están ahí hablando y hablando, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y responde el hombre, yo creo de que Jesucristo, Yeshua el Mesías, es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Y ambos descendieron al agua. Y Felipe lo bautizó. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no lo vio más el eunuco, pero continuó en su camino gozando, alegre, porque ahora sí, él puede ir a su casa, puede ir a toda la gente de Etiopía y decir, ustedes no me van a creer, este Mesías, de lo cual estas escrituras nos habían estado diciendo, llegó. Oh, ¿lo viste? No, yo no lo vi, pero yo he conocido a un hombre que Dios me lo envió a mí, él sí conoció al Mesías, él me contó sobre él y yo fui bautizado. Y ahora Dios nos invita a todos nosotros que hemos estado bajo el pacto antiguo, ahora entrar en este nuevo pacto, sellado por la sangre del Mesías que sufrió, como dice acá en este pasaje, lo que conocemos como Isaías 53. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Increíble esta historia. ¿Y sabes por qué es tan increíble? Porque por mucho tiempo, desde que yo era niño y yo escuchaba estas historias, yo asumí de que era el Felipe el discípulo de Jesús. Porque los que se acuerdan cuando estamos hablando sobre los discípulos, los apóstoles, los 12 que Jesús eligió para seguirle como sus discípulos cercanos, Felipe fue uno de ellos. Pero este no es el mismo Felipe, porque al inicio del capítulo 8 dice, solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero justo después dice, oh, y Felipe se fue. Entonces sería una contradicción. Oye, entonces, ¿quién fue este Felipe? No es el apóstol, no es este hombre, un veterano básicamente, como diríamos. Él conoce a Jesús mucho mejor que la mayoría de personas, incluso en esa época. Entonces, ¿quién era este Felipe si no era el discípulo? Bueno, si se acuerdan del capítulo 6, cuando los 7 diáconos fueron ungidos, también pusieron sus manos sobre ellos para que podían recibir el Espíritu Santo.
Esteban es el primero mencionado porque es el más famoso, porque él fue el primer mártir de la iglesia. Pero el segundo en la lista es este jovencito, también quizás de mi edad, quizás un poco menor, unos 20, 25 años. Era este jovencito llamado Felipe. Entonces no era un veterano, no sabemos qué tan cerca era con Jesús, incluso si lo conoció, no sabemos, probablemente lo conoció, pero no era un discípulo cercano. Pero este hombre, la única arma que él tenía contra todas estas potestades espirituales sobre Samaria, y guiado por la voz del Espíritu Santo, no solamente para hacer milagros, no solamente para reprender demonios, también para predicar el Evangelio de una manera tan efectiva que puede usar las Escrituras. Todo orquestado por el Espíritu Santo. Esto es un jovencito. Para toda la gente viendo esto, que siempre tienen, muchos de nosotros, es parte de nuestra naturaleza humana, tenemos estas dudas, ¿realmente Dios me puede usar? Alguien como yo no soy nadie, yo soy joven, o quizás, y si eres anciano, soy demasiado joven, que Dios me va a poder usar, yo no conozco tanto la Biblia, yo lo trato de aprender, pero todo se me borra, ¿cómo Dios me puede usar? Incluso este jovencito quizás también tuvo esos mismos pensamientos, pero yo quiero que ustedes se vayan con eso, lo que dijo Jesús. Cuando ustedes tengan que predicar y hablar, compartir el Evangelio, hacer lo que sea, lo que es el trabajo de Dios, Jesús mismo lo dijo: no tengas miedo de lo que vas a decir. Porque en esos momentos, el experimento también Pedro y Juan, en esos momentos el Espíritu Santo, que es Dios, estará contigo y te dará las palabras que decir. Entonces el secreto de servir a Cristo no es tanto solamente estudiar, eso es parte, no es tanto solamente adorar, que también es importante. Todo eso es importante: orar, adorar, buscando, educándote con la palabra de Dios, alimentándote con ese pan de vida. Hay que depender, poner tu confianza y poner tu corazón delante de Dios y decir: Señor, tómame, úsame por tu gloria. Les dejo con eso. Te damos gloria y honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que tú hiciste en la iglesia hace más de 2000 años atrás y lo que sigues haciendo hasta el día de hoy. Que cada persona que esté escuchando este mensaje en este momento también que obtengan esa inspiración del Espíritu Santo que obra a través de esa palabra que acabamos de leer. Es el Espíritu de Dios diciendo: yo quiero usarte a ti también. Si puedo usar a un jovencito como este Felipe, que ni siquiera un discípulo de Jesús, yo también puedo usar a ti. Yo quiero que este Evangelio vaya por todo el mundo, para que venga al fin y nuestro Mesías, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, vuelva por su iglesia. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gloria a Dios.